Hola muchachos de nivel introductorio, continuamos con este manejo de las clases B-Learning. Ya dimos por cerrado el primer corte donde se involucraron conceptos muy importantes para poder manejar de aquí en adelante y no solamente en este nivel sino en todo el pregrado lo que tiene que ver con herramientas matemáticas y herramientas físicas que vamos a seguirlas utilizando en lo que comienza ahora, que es la cinemática, y obviamente cerrando el semestre de introductorio, que es la parte de la dinámica que complementa la mecánica. La idea de hoy es hacer una introducción a la temática. Precisamente aquí ya tengo algo adelantado. Vamos a tocar una de las ramas de la mecánica llamada la cinemática, pero bueno, por obvias razones, pues el orden lógico es hablar de la mecánica, una mecánica que apareció hacia los medioevo, hacia el año 1600, en cabeza de Galileo Galilei, que se considera el padre de la mecánica moderna. Deja de hablarse de la filosofía natural, que es algo que nos dejaron los griegos, y empieza a hablarse de nuestra física, la física del movimiento en particular, que es la que estamos viendo en este nivel. Entonces la mecánica tiene esta división. La cinemática recae en un personaje muy importante llamado Galileo Galilei, del cual ahorita vamos a hablar un poco. La mecánica recae también en otra persona muy importante, un sabio inglés, con un título dado por la reina Sir Isaac Newton, la reina de la época. No, estamos hablando más o menos de siglos XVII y XVIII. Y la estática que está inmersa dentro de la cinemática y la dinámica, es decir, no es un capítulo como tal dentro del programa que vemos en nivel introductorio, pero sí está inmersa dentro de la cinemática en una de las leyes que nos dejó Galileo Galilei, igual pasa con la dinámica. Ahí también en una de sus leyes está inmerso lo que tiene que ver con la estática, es decir, que esto también vamos a estarlo tocando, no es que se vaya a abandonar, simplemente que lo estamos trabajando ya mezclada o dentro de este par de ramas tan importantes. Entonces ya con ese inicio vamos a apoyarnos un poquito en estos medios que facilitan precisamente este manejo para hablar precisamente primero del padre de esta rama, que es Galileo Galilei, con un soporte visual que pues me parece muy agradable, y luego qué es la cinemática, también apoyados en imágenes. Entonces inicialmente sería mirar qué es precisamente o quién fue la persona que nos dejó esto de la mecánica, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí, mientras yo estoy comentando algunas cosas, vamos a mirar algunas cosas relativas precisamente a este señor, esta persona tan importante para nosotros. Sin él, obviamente, no se hablaría de lo que es la física moderna y pues la ingeniería no tendría esas bases tan importantes que nos dejaron él en gran parte y obviamente después nuestro querido Isaac Newton. Bueno, aquí estamos viendo una partecita de lo que él pues estuvo haciendo. Él de una u otra manera no solamente fue un físico, también se considera el padre de la astronomía moderna. Fíjense, se asume que es de los primeros ingenieros, aunque obviamente Arquímedes en Grecia pues se consideraría el primero. Fuera de eso, pues filósofo y obviamente matemático. Para ser un físico, pues ya desde esta época era necesario ser matemático, es decir, sabios. Porque fíjense la cantidad de áreas de la ciencia en donde estaban involucrados, ¿no? La imagen que ven de fondo pues muestra la importancia que tuvo para su vida la astronomía. Y él fue uno de los que diseñó en esta época su propio telescopio. En esta época pues no existía la posibilidad de adquirirlo mediante manejo comercial, sino que cada uno si quería un aparatico de estos para acercar un poquito las estrellas pues tenía que pulir los lentes, adaptarlos en este caso a un tipo catalejo monocular y colocarle una base con la cual pues tendría algo de ergonomía para poder hacer observación directa al cielo, no era para espiar de pronto a sus vecinos ni nada por el estilo, sino para en las noches, él era muy noctámbulo, hacer observaciones del cielo y de paso confirmar muchas cosas dadas por Copérnico en su teoría, que es la teoría del heliocentrismo, ¿no? Entonces eso como para al menos darnos cuenta de la importancia que él también tuvo en el área de la astronomía. Bueno, otra cosa muy importante de este señor es que pues se le dedicó no solamente en sus noches a la parte de la astronomía, sino que también se dedicó
a áreas como la física, es lo que estábamos notando que precisamente hace un momento que está pasando muy rápido, vamos a volverle un tricito, listo. Y eso en particular lo que tiene que ver con el concepto básico, no tanto de la dinámica, sino en la cinemática del movimiento, que más adelante pues ya en las clases directamente donde vayamos a interactuar con ejercicios, pues vamos viéndolo. Otra cosa muy importante es que todo lo que él le dejó en términos astronómicos a la ciencia le permitió que hoy en día se le nombren a muchos aparatos, a muchos lugares de nuestro sistema solar y del mismo universo, se le diera su nombre o su apellido, como esto que ocurrió con las misiones de las ondas espaciales que empezaron con la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, y en esto en particular una sonda que se envió al espacio para indagar los cuerpos celestes de nuestro sistema solar llamada la sonda espacial Galileo. Hasta ahí pues en honor pues obviamente a todo lo que él nos dejó, que más adelante pues vamos a estar interactuando con eso. Su nacimiento, 15 de febrero de 1564, estamos hablando de mediados del siglo XVI. Y en este caso, pues importante también recordar, que lo vimos en el capítulo anterior, que él se considera uno de los padres de nuestro método científico junto con el inglés Francis Bacon, ¿no? El que nos dio las pautas que ustedes la están aplicando en el proyecto para poder desarrollar conocimiento. O lo otro, ¿no? Tratar de verificarlo como tal. Entonces él se ubica en la cima precisamente de la ciencia cuando comenzó a hablarse de los métodos de tipo científico. Otra cosa muy importante también que él tiene es que pues tal vez fue muy escéptico, es decir, era como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, hasta no interactuar, no creer, hasta no meter el dedo en la llaga, no creer. Entonces esto le permitió que su método científico, él estuviera muy amarrado al mismo para tratar de creer en las cosas. Entonces muchas nociones que venían del pasado, de Grecia sobre todo, pues él empezó a tener dudas sobre ellas y les permitió, pues obviamente con su método, desvirtuarlas. Otra cosa muy importante es que él, dada la importancia que empezó a tener después de que terminó sus estudios, pues bueno, su vida académica pues fue algo dispersa. Inicialmente el padre lo matriculó en una escuela teológica donde pues se apuntaba a que él fuera un sacerdote, pero pues en algún momento lo retiró debido a que pues notó que no iba a ser obviamente explotado o aprovechado al máximo, dadas las capacidades que él tenía en otras áreas del conocimiento. Entonces, después de eso, fue matriculado en otra universidad ya de tipo ya más clásico, no de tipo teológico, en el cual pues después de que él se graduó empezó a trabajar directamente con la misma, en la escuela en su ciudad natal de Pisa, donde pues él, después de adquirir el rol de docente, pues tenía una problemática y era que no tenía la suficiente paciencia para con sus estudiantes y hubo mucha queja en cuanto al manejo docente que él tuvo. Entonces prácticamente tuvo que empezar a dejar a un lado la posibilidad de ser docente, y esto porque pues no tenía el perfil, llamémoslo así, para poder tener un buen manejo de la clase. Y obviamente pues la crítica también ayudó a que él se empezara a alejar de este mundo de la docencia. Entonces empezó a trabajar directamente en su casa, en sus laboratorios. El laboratorio era la cotidianidad. Empezó a interactuar con lugares como la Torre Inclinada de Pisa para tratar de desmentir cosas como la caída de los cuerpos, que hasta el momento se asumía que los cuerpos entre más pesados más rápido caían. Y simplemente con ejercicios simples como dejar caer una manzana y una uva, que aquí en este caso pues vemos es simplemente una bala de cañón y un balón de baloncesto, pues se asumiría que la bala de cañón debería caer mucho más rápido, pero vemos que obviamente los dos cuerpos caen al tiempo. En esta simulación que vemos aquí, obviamente pues uno va a causar un mayor desastre debido a su densidad con respecto al lugar donde interactúa, y el otro no va a generar eso, pero los dos llegaron casi que al tiempo a la superficie. Entonces, de aquí él empieza a tomar nota, ¿no? Que los cuerpos caen no por su peso, sino porque son atraídos por un fenómeno que más adelante se llamó la gravedad, y ese fenómeno actúa por igual en cada uno de los cuerpos que están sometidos a este fenómeno que es la caída libre. Hizo prácticas en lugares mucho más altos como la Torre Inclinada de Pisa y confirma precisamente que no es que los cuerpos caigan por su peso y que en la caída no desarrollan una velocidad fija, sino que a medida que van cayendo van aumentando ese grado o aumento de la rapidez.
en una trayectoria de tipo rectilíneo. Algo también muy importante es que, pues obviamente, se dedicó al estudio del fenómeno astronómico. Este estudio del fenómeno astronómico le permitió notar que cuerpos celestes como Venus tenían en horas, sobre todo en las épocas en que él hacía la observación en horas de la noche, tenían las fases tal como la luna nuestra, pues nos la muestran durante el transcurso de las noches de un mes lunar. Entonces con esto empieza a tomar nota de que pues así como la luna que está orbitando en torno a nosotros y es obviamente alumbrada por el sol y tiene unas fases, igual le está pasando al planeta Venus. Esto pues le da una guía o un soporte a la teoría dada por Nicolás Copérnico del heliocentrismo. Y esto pues le permitió tener una buena base para poder desmentir lo dicho por Ptolomeo en su teoría del geocentrismo. Entonces, bueno, esto fue una de las cosas importantes que él notó en su estudio de los astros. Otra cosa muy importante tiene que ver con la luna de Júpiter. Él en 1609 haciendo observaciones nocturnas y con su telescopio, que pues para la época era el mejor, debido a la llamémoslo así, experticia en cuanto al manejo del pulido de sus lentes, le permitió que los aumentos que generó con su telescopio de tipo galileano, que es un telescopio de tipo refractor, es decir, sin necesidad de utilizar espejos, sino solamente lentes, mejorar en 10 aumentos lo que hasta el momento se podía con otros telescopios de la época. Estos telescopios no los diseñó él, los diseñaron un par de hermanos holandeses que fueron los que pues dieron esto como aporte a la tecnología en esa época y pues mucho más científicos y genios de la época tomaron la idea y generaron sus propios telescopios. Entonces logró observar o apuntar hacia Júpiter y ver que habían 4 cuerpos que lo orbitaban, o lunas. Estas lunas, él tenía unos patrocinadores que eran los Médicis, inicialmente se le dieron el nombre de lunas de Médicis, luego se les dio el nombre de lunas galileanas y hoy en día, de acuerdo a la mitología griega, tienen unos nombres que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, donde Europa es una luna congelada, Io es una luna completamente fundida y Ganímedes y Calisto que tienen pues unas composiciones ya sólidas que le permite pues tener otro tipo de manejo, llamémoslo así, superficial. Lo importante en estas 4 lunas es que hoy en día se está pensando explorar la luna de Europa en unos 20, 30 años, según lo que se tiene estimado por la NASA, para mirar qué ocurre debajo de ese casquete de hielo congelado que es esta luna de Europa. Otra cosa que él notó, y sobre todo ya después de haber sido castigado por la iglesia, de haber adjurado, de haber renegado del conocimiento que él tuvo y de su casa, debido a que se le dio como castigo casa por cárcel, observó directamente al Sol con su telescopio, logró percibir las manchas que tiene el Sol, es decir, que el Sol no es un cuerpo perfecto, pero a su vez fue víctima de su propia observación, quemó su retina y quedó casi que completamente ciego. Entonces su vejez perdió la vista debido a estas observaciones, pero logró dejarle esto a la ciencia y en particular a la rama de la astronomía, que pues como saben muy bien es la madre de todas las ciencias. Entonces esto es importantísimo para el manejo astronómico. Gracias, apoyado en qué, en esto, un telescopio de tipo galileano refractor que pues él diseñó, o mejor él construyó a partir de diseños de estos hermanos holandeses que les comentaba. Entonces eso es lo que les comentaba, que en este caso pues no se buscaba lucro porque ellos lo construían era para simplemente el manejo de sus investigaciones de tipo científico. Entonces también notó cuando observó hacia Saturno, que es otro gigante gaseoso, que pues Saturno estaba siendo orbitado por una cantidad de cuerpos muy diminutos, en esa época pues difícilmente percibirlos, pero él notó una especie de sombrero o cinturón en torno al mismo, que inicialmente lo consideró un sombrero, pero debido pues a los bajos aumentos de su telescopio. De todas maneras dejó muchos bosquejos de estas observaciones, no solamente de Saturno, también de la Luna, de las imperfecciones que tiene la Luna gracias a los aumentos de su telescopio, que pues para la Luna, que es un cuerpo muy cercano a la Tierra, pues le permitió apreciarlo muy bien y obviamente empezó a dar bases respecto a la Vía Láctea, es decir, que nuestro universo no es el sistema solar en el que nos encontramos, sino una gran cantidad, una vasta cantidad de sistemas como el nuestro en un sistema mucho más grande, más adelante llamado galaxia, como es nuestra Vía Láctea.
Entonces fueron bases muy importantes en muchas áreas del conocimiento y gracias pues obviamente a todo el tiempo que él invirtió a esto, ¿no? Que es la ciencia. Entonces otra cosa muy importante es que desde el punto de vista tecnológico nos dejó algunos tipos de herramientas. Una de ellas, lo que tiene que ver con la brújula, a partir precisamente de los campos magnéticos de la Tierra. La brújula por lo general se diseñó para que la manecilla apuntara al norte, que es el sur magnético de nuestra Tierra. Entonces el norte geográfico, que se asume que es la parte superior, aunque en el espacio no se habla de un arriba o un abajo, va a ser el sur magnético, y el sur geográfico va a ser nuestro norte magnético para ese campo magnético que genera precisamente nuestro planeta y que le permite pues obviamente repeler algún tipo de emisiones electrónicas que son enviadas desde el Sol y desde otros lugares del espacio. Eso es una barrera que tiene nuestro planeta Tierra. Entonces, otra cosa también muy importante es que diseñó algunos tipos de elementos como esto, que basado en unos lentes y una luz, generaba unas especies de faros que les permitían obviamente comunicación a grandes distancias a los territorios de la Italia, ¿no? De la época. Otra cosa muy importante también es que él diseñó entonces algunos tipos de sistemas que permitían generar entonces una secuencia para mensajes cifrados o crípticos. Y fuera de eso también fue el primero en diseñar un lapicero, un lápiz como el que hoy en día nosotros manejamos a partir de una carga de un tipo de líquido y que pues obviamente podía, lo que hacen nuestros lapiceros hoy en día, transcribir sobre una superficie como lo es el papel o la celulosa. Entonces algo muy importante es que todo lo que él en las noches observó el cielo le permitió tener una base para poder darle un espaldarazo a lo dado por Copérnico, la teoría del geocentrismo, aún a pesar de obviamente la oposición de la iglesia. Eso le hizo ganar muchos enemigos a pesar de que pues era una persona muy cercana a la iglesia y tenía muchos contactos con la misma. Entonces de aquí empieza un poquito esas rencillas con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde inicialmente pues se le acosó y finalmente fue aislado o confinado casa por cárcel en su casa, donde pues obviamente él continuó con sus investigaciones, aún a pesar de la crítica a la Iglesia. Entonces, libros que él desarrolló antes de ser encerrado en su casa, diálogos sobre los sistemas planetarios a partir de las observaciones hechas y obviamente a partir de la información dejada por Nicolás Copérnico o Nicolás Copérnico. Obviamente pues esto para nada le gustó a la iglesia porque la iglesia asumía que la Tierra era el centro de las cosas para la época. Además de esto, del diálogo sobre los sistemas planetarios, pues obviamente empezó a trabajar también desde los 21 años en lo que tiene que ver con las teorías de la física y algo relativo también a sistemas tecnológicos. En ese manejo de casa por cárcel, pues él continuó con sus investigaciones. Lamentablemente, mientras vivió, la iglesia no aprobó toda esa cantidad de conocimiento válido de acuerdo al método, y hasta 60 años después de que él muere, se le dio entonces una espaldarazo a todo lo que él dejó y la iglesia pues dio un paso a un lado en cuanto a este conocimiento, aprobándosele todo lo que él había dejado a la ciencia. Bueno, eso en cuanto a pues tal vez no haber gozado de ese premio obviamente a todo lo que pues él hizo durante su vida. Cosas importantes también que él hizo: se involucró un poco en lo que tiene que ver con la resistencia de los materiales, trabajó un poquito relativo a lo que son cargas y esta partecita de la cinemática que es lo que vamos a estar ampliando durante todo este corte. Entonces aquí estamos mostrando un movimiento circular, aunque pues el que vamos a estar trabajando de lleno perdón, es el movimiento uniforme rectilíneo y el movimiento uniforme acelerado, no movimientos de tipo curvilíneo. Eso pues sería ya para manejo de segundo semestre ya en cada uno de sus pregrados. Cosas importantes que él hizo, pues bueno, diseñó hasta sistemas para poderse evadir de su lugar de confinamiento, como lo que acaban de ver ahí en la imagen, cosas que su intelecto le permitió diseñar. También muy bueno en la parte de diseño como cuerpos para lanzar, o mejor, aparatos para lanzar balas de cañón, en una época en que pues, Italia fue presionada por civilizaciones que venían de mar afuera, y pues esto les permitió estar protegidos con este tipo de trabucos que aislaron un poquito esas flotas que quisieron atacar a Italia. Tuvo algunas fallas en algunas ocasiones, no todo lo que él nos dejó pues fue viable.
de pronto el detalle que tuvo, que más se le critica, es que él asumía que las mareas se daban más por la rotación de los cuerpos, en este caso la rotación de la luna, y hoy en día sabemos más bien que es debido a que pues, la luna hay momentos donde está muy cerca a nuestra Tierra y hay momentos donde se aleja un poco, que esto se le llama perigeo y apogeo, y eso es lo que hace que cuando la luna esté muy cerca en el hemisferio del cual está cerca a la Tierra, pues el agua se aplasta y genera una marea baja, y en el otro hemisferio del planeta Tierra generaría una marea alta. Entonces son cosas que de pronto, dadas las limitaciones tecnológicas de la época, pues tuvo fallitas, pero obviamente pues fue muchísimo más el porcentaje de todo lo bueno que nos dejó y válido y que hoy en día no se ha revalidado o refutado a las cosas en las cuales él de pronto tuvo equívocos. Otra cosa muy importante es que estando en Pisa, cerca o dentro de la iglesia de Pisa, observó el movimiento de un candelabro. Ese movimiento de un candelabro notó que era en particular de tipo sincrónico, es decir, en su percepción notó que cada oscilación que hacía, debido a las ráfagas de viento que ingresaban a la iglesia, cada oscilación que hacía el candelabro gastaba la misma cantidad de tiempo. Tomó con apoyo de su pulso, a partir de las pulsaciones de su corazón, tomando pues la muñeca de su brazo, un control de tiempo y notó que era cierto, y empezó entonces a generar el concepto del isocronismo del péndulo, que más adelante le permitió no a él sino a otros diseñar los primeros relojes de péndulo para poder medir las minucias de tiempo, como hoy en día le llamamos a los minutos. Entonces eso pues dentro de lo tal vez más importante que él nos dejó, su muerte ya en el siglo XVII, mediados en 1642, lo cual pues fue trágico, obviamente, él ya estaba en su aislamiento, pero trágico para lo que tiene que ver con el avance científico y tecnológico que él dio con, obviamente, todos sus aportes durante pues, el tiempo que le dedicó a esto. 100 años después es que se le dio pues precisamente importancia a lo que él nos dejó, se confirmó y la iglesia dio un paso a un lado respecto a todo el conocimiento, y ya hasta finales del siglo anterior, hacia 1980 y algo, con el padre Boitila, Juan Pablo II, pues el padre pidió perdón a la humanidad respecto a esa persecución que se le dio a nuestro querido Galileo Galilei. Bueno, eso en cuanto a de pronto la importancia que él tuvo en cuanto al manejo de la ciencia. Entonces vamos ahora a involucrarnos un poquito con la parte de la cinemática. Entonces en el caso de la cinemática, ahorita podemos transcribir esto. Se asume que la cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta ni la masa del cuerpo estudiado, ni de quién está generando precisamente ese movimiento, que hoy en día pues le llamamos a eso el concepto de fuerza. Estamos viendo ahí pues obviamente una cantidad de ejemplos de movimiento, algunos movimientos que son perceptibles, como el de las aves en su movimiento de emigración de un sitio a otro cuando están alejándose del invierno, o obviamente en la parte deportiva como son los autos de la Fórmula 1. Aquí algo muy importante es que también, si observamos al cielo en una época de mucha nubosidad y hay algo de corrientes de aire, el movimiento de las nubes, o algo que ya no está tan perceptible, que lo notaríamos tal vez día a día cuando estamos observando el crecimiento de una planta y cómo poco a poco el tallo en la vertical va creciendo, y esta se puede llevar una estadística de qué tanto se está dando el crecimiento o hasta el aumento en el tallo y el grosor del mismo. Entonces siempre hay movimiento, a veces no tan percibible como en algunos ejemplos, como sí en otros, ¿no? Es lo que estamos notando a medida que esto ocurre. Algo importante también es lo que tiene que ver con la parte de la aeronáutica. Lo dejado por Galilei le dio un gran espaldarazo a esto, que es la parte espacial de la Guerra Fría, que cuando se empezó a buscar por parte de las dos potencias, Rusia y los Estados Unidos, quién llegaba primero a la estratosfera, quién llegaba primero a la Luna, quién ubicaba una persona o un ser viviente primero por fuera de nuestra atmósfera, y después pues obviamente al hombre como tal. En esta carrera espacial, ¿qué es lo importante? Que la cinemática fue la base para poder generar todo esto. Y siempre los cuerpos se mueven.
En ocasiones no lo notamos dependiendo del punto de vista donde nosotros estemos o el punto en donde nos estemos ubicando. Los sistemas de referencia que vimos en la temática anterior van a ser la base para esto. Recuerdan que en la parte cartesiana se le llama origen al punto de referencia o polo en el sistema polar. Entonces es importante porque en muchas ocasiones puede ser que nosotros nos encontremos en un lugar donde no percibimos el movimiento de un cuerpo, pero si lo observamos desde otro punto de referencia, sí se podría percibir un movimiento. Entonces, todo esto es algo que vamos a estar, pues obviamente, expandiendo o desmenuzando a medida que transcurran pues, las clases de este segundo corte. Todo lo que Galileo notó sobre nuestra superficie terrestre lo llevó a escala espacial, es decir, se asume que el Sol está quieto si nosotros lo observamos durante el movimiento que la Tierra hace alrededor de la traslación que tiene en un año. Pero el Sol, si nosotros lo observamos con un telescopio como los telescopios solares o como el telescopio SOHO que tenemos en la estratosfera, pues el Sol está rotando y en esa rotación se percibe que hay imperfecciones dentro del mismo Sol, lo que notó Galileo Galilei, que son las manchas solares, que son lugares donde la combustión de esa fusión nuclear no está siendo homogénea. Otra cosa importante es que el Big Bang, que tal vez sería la hipótesis más cercana a lo que tiene que ver con el origen del universo, nos dice que el universo está en una continua expansión. ¿Qué significa? Que nuestro sistema solar, nuestra galaxia, se está moviendo. Entonces, si la galaxia se está moviendo, dentro de ella está nuestro sistema solar, pues se debe estar moviendo. Y dentro del sistema solar también se encuentra pues, nuestro planeta, que se estaría moviendo. Pues más o menos se tiene estimado que nuestro planeta se está moviendo a una velocidad de 100.000 kilómetros, y ojo con eso, estamos hablando de un valor muy elevado, ¿no? Estamos hablando de una tasa altísima, cercana a los 100.000 kilómetros por segundo, lo cual pues obviamente sería elevadísimo. Entonces, bueno, de pronto no son 100.000 kilómetros por segundo, creo que son 100.000 kilómetros por hora, no 100.000 kilómetros por segundo, estaríamos hablando de un valor muy cercano a, bueno, la tercera parte de la velocidad de la luz, pero de todas maneras estamos hablando de unos valores extremadamente altos. Estamos viendo las imágenes, ahora les revalido el datico del movimiento que tiene nuestro sistema, nuestro universo a medida que se expande, ¿no? Y en particular pues nuestro sistema solar o nuestro planeta. Entonces vemos muchos ejemplos de lo que es obviamente el movimiento. En ocasiones las trayectorias, que es algo que también vamos a hablar, son de tipo rectilíneo. En ocasiones no son de tipo rectilíneo, como se está mostrando en la pantalla. Son trayectorias muy erráticas que pues están conformadas por curvas, rectas y obviamente pues todo esto, si se quiere predecir, pues sería muy complejo debido a que las funciones serían muy difíciles de obtener. Entonces inicialmente vamos a trabajar con las trayectorias más simplistas, como son las trayectorias lineales o máximo, ya en segundo semestre trayectorias de tipo circular, acomodadas bien sea a una circunferencia o acomodadas a lo que son las secciones cónicas como máximo. Aquí estamos viendo que hay trayectorias que se pueden notar fácilmente. ¿Por qué? Porque están dejando una huella sobre la superficie. U otras trayectorias como este balón que de una u otra manera pues lo observamos porque no está dejando una imagen a medida que va moviéndose sobre ese espacio tridimensional. Entonces en ocasiones puede ser que la trayectoria quede un rastro de la misma, pero en ocasiones puede que no quede rastro de la misma. Entonces vamos a estar concentrados sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento rectilíneo. El tipo de movimientos como el de una montaña rusa o el de un tío vivo o el de un carrusel, pues va a estar más sesgado a lo que ustedes van a aprender en segundo semestre, pero la base que vamos a tener acá en intro es muy importante para poder entenderlo a esa escala. Todo esto que va a permitir, una vez ustedes aprendan los movimientos circulares, pues van a permitir que entiendan las leyes de la mecánica celeste, sobre todo lo que tiene que ver con las tres leyes dejadas por Johannes Kepler, un poquito después de Galileo, donde se puede calcular cómo es la trayectoria de una sonda para evitar que interactúe o que se acerque mucho a un planeta, pero que sí pase lo más cercano a él para poder explorarlo e indagarlo.
Y ese tipo de trayectorias pues se logran gracias al estudio de la mecánica celeste y a partir de que esas leyes básicas de Kepler que están apoyadas en en las de Newton y Newton a su vez apoyadas en lo que nos dejó este señor tan importante del capítulo llamado Galileo Galilei. Entonces todo lo que tiene que ver con el movimiento es prácticamente el fenómeno más antiguo que el hombre pues tuvo curiosidad por lo mismo. Y puede ser que muchos cuerpos estén moviéndose sobre la misma trayectoria, pero cada uno de ellos tiene una razón de cambio distinta, es decir, que cada uno recorre la misma distancia, pero en una unidad de tiempo diferente, que esto es lo que vamos nosotros a llamar como rapidez. Si a esa rapidez le damos un sentido sobre la dirección que está manejando, pues a eso se le va a llamar velocidad. Entonces, en ocasiones, pues la velocidad puede ser extremadamente lenta, llamémoslo así, la magnitud de la misma, que sería la rapidez, sería mínima, baja. Entonces puede ser que una tortuga, como estamos viendo en el ejemplo, esté moviéndose alrededor de 10 centímetros en 10 segundos. Estaría diciéndonos que cada vez que pasa un segundo la tortuga está avanzando es un centímetro. Entonces tendríamos una tasa o una razón de cambio que sería de 1 centímetro por segundo, cosa que pues para otro tipo de elementos como estos pues va a ser mucho mayor. En ocasiones, ¿qué puede ocurrir? Que un cuerpo, pues a medida que se esté desplazando sobre una trayectoria, en ocasiones tenga una rapidez, sobre todo cuando llega a las curvas, y otra cuando empieza a moverse sobre rectas. Todo esto, pues, parte del estudio de esta razón tan importante del movimiento llamada la velocidad, que está compuesta de una magnitud llamada rapidez y de una dirección y sentido, que es lo que permite tratar a la velocidad como un vector, que es precisamente el manejo que se le va a dar durante este corte. La velocidad no es un escalar, la velocidad es un vector. Entonces, en el caso de la parte astronáutica, la luz que se proyecta desde el Sol hasta la Tierra, gracias obviamente a las observaciones hechas por telescopios como el Hubble, se pueden estimar el tiempo que demora esa luz en recorrer esa distancia. Si sabemos muy bien que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, pues tendríamos ya la manera de poder, mediante un movimiento uniforme rectilíneo, calcular el tiempo que demora, que es algo así como un poco más de 8 minutos y fracción en llegar la luz que nos está emitiendo el Sol hasta nuestra superficie del planeta. Entonces, gracias a todo eso, pues el estudio de esto, que son las razones que describen el movimiento, que hacen parte de la cinemática, pues nos van a permitir pues entender muy bien lo que es la rama de la ciencia dejada por Galileo Galilei en la mecánica llamada la cinemática. Entonces, otra cosa muy importante es que el tipo de movimiento que vamos a manejar es rectilíneo. Los movimientos rectilíneos, pues obviamente son mucho más sencillos de manejar o de analizar que los movimientos circulares. Si el cuerpo se está moviendo sobre una superficie recta, que no haya cambio obviamente en la dirección de la misma, y si mantenemos una velocidad constante, pues va a ser muy sencillo predecir el concepto del tiempo que demora, pues obviamente en realizar ese recorrido. Si nosotros conocemos la velocidad constante y el tiempo que va a demorar, pues también vamos a conocer fácilmente la longitud recorrida. Ahora, los movimientos no solamente van a ser en superficies de tipo horizontales, también caídas. Galileo pues nos dejó eso, ¿cierto? Y es el estudio de la caída de los cuerpos, y que los cuerpos no caen por acción del peso de cada uno de ellos, sino por la acción de una atracción ejercida por cada planeta, que en este caso pues es la acción gravitacional, que en el caso de la Tierra pues es de 9.8 metros por segundo cada vez que pasa un segundo. Aquí estamos viendo el típico ejercicio donde si dejamos caer una esfera y una pluma en un ambiente donde pues obviamente hay atmósfera, la pluma debido al rozamiento va a demorar mucho más, mientras que en este sistema vacío que acabamos de ver, vamos a volvernos aquí un poquito, se extrajo aquí el aire. Entonces en el momento que se suelta no hay resistencia de una atmósfera, entonces los dos cuerpos perfectamente van a caer al tiempo, algo que se hizo en la Luna, en la llegada del hombre a la Luna en 1969, y donde pues le dio la aprobación a lo dado por Galilei casi 400 años antes, donde pues Galileo adelantaba un poquito, se adelantaba el tiempo indicando que si no había una resistencia todos los cuerpos van a caer al tiempo. Esa resistencia dependerá pues obviamente de la superficie en contacto a medida que se dé la caída. Entonces vemos muy bien que los astronautas se encuentran en un lugar en ocasiones como la Estación Internacional donde pues no hay una atracción de ningún cuerpo. Entonces digamos, llamamos así que
se encuentran en un espacio de cero gravedad, y eso es lo que pues obviamente los pone a levitar sin que se vayan hacia ninguna de las paredes de esa superficie. Lo de la parte del movimiento circular pues vamos a dejarlo para segundo semestre. Ya con esto pues asumo que sería un buen manejo de la parte básica relativa a lo que tiene que ver con introducción a lo que es quién era Galileo, y lo otro muy importante respecto a lo que él nos dejó, ¿no? Entonces vamos a aterrizar un poquito las cosas. Entonces vamos a definir qué es cinemática. Entonces, para que tomemos nota, la cinemática es el estudio de las razones que describen el movimiento. Es el estudio de las razones que describen el movimiento, o también se le puede decir que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento, pero sin tener en cuenta ni la masa del cuerpo que se está estudiando, ni la acción que genera ese movimiento, que esa acción que genera el movimiento, pues hoy en día nosotros le llamamos, o bueno, unos años después de Galileo se le llamó fuerza. Eso para el caso de la cinemática. La dinámica, que bueno, eso es la rama que vamos a ver en el siguiente corte, pero vamos a adelantar un poquito su definición, complementa la cinemática. Es la rama que también estudia el movimiento de los cuerpos, pero teniendo en cuenta las causas que lo producen y la masa del cuerpo en estudio. Entonces, importante, la mecánica está complementada por la cinemática, y la dinámica complementa lo que no estudia la cinemática, y la estática pues lo que hace es estudiar los estados de equilibrio en los cuales se encuentra un cuerpo, y esto tiene que ver con la inercia, que vamos a trabajar aquí con Galileo Galilei. Y la inercia es que los equilibrios se dan bien sea cuando un cuerpo se encuentra quieto porque su velocidad es cero, o cuando un cuerpo se mueve con un movimiento uniforme rectilíneo, que es que la velocidad es constante, pero la trayectoria debe ser rectilínea. En esos dos casos, bien sea que el cuerpo esté quieto o se mueva a velocidad constante en trayectoria rectilínea, la aceleración es cero. De ahí viene pues a que a eso se le llama un estado inercial, y los estados inerciales son estudiados por la estática. Entonces, dentro de la cinemática, pues las razones que describen el movimiento, que describen el movimiento son las mismas razones de cambio que se trabajan en cálculo. Pero estas razones de cambio cinemáticas son las siguientes. Entonces, razones de cambio cinemáticas, la primera, el desplazamiento. Ese desplazamiento tiene mucho que ver con la trayectoria. Entonces sabemos muy bien que las trayectorias pueden ser fijas, como la uniforme rectilínea, o de sección curva, que puede ser una sección de una sección cónica, que es lo que ustedes aprenden en la parte de matemática, y en este caso se podría pensar en una circunferencia o movimiento circular, una de tipo parabólico, una de tipo elíptico, que sería la elipse, o una hiperbólica, que sería para el caso de la hipérbola, que son las cuatro opciones, donde pues tal vez la que más se estudian son la rectilínea, que es lo que hacemos durante este semestre intro, o la parabólica para el caso del tiro parabólico, o la circular para el caso de los movimientos que están dándose con un radio fijo, ¿no? Como tal. Entonces, desplazamiento en este caso es una razón de cambio. Esta razón de cambio es a partir de ¿qué? De la distancia total recorrida de un cuerpo respecto al tiempo, distancia total recorrida por un cuerpo respecto al tiempo, en una dirección definida. En una dirección definida. Y no olvidar que dentro de la dirección hay inmerso un sentido. Entonces, distancia total recorrida, ya vimos que era un escalar.
el tiempo es un escalar, es decir, distancia sobre tiempo, esto que tenemos acá, nos va a llevar a otra razón de cambio, pero bueno. En este caso, tendríamos que el desplazamiento es la distancia total recorrida por ese cuerpo en una dirección definida. Más adelante, en la siguiente razón de cambio, vamos a referenciarla con respecto al tiempo. Por ahora, pues obvio, vamos a tenerla en stand-by. Pero antes de generar lo que tiene que ver con la velocidad, que sería la segunda razón de cambio, pues profundicemos en el desplazamiento. Es una razón de cambio respecto a ¿qué? A los puntos de la trayectoria de un cuerpo durante su movimiento. Esto se puede llevar a una fórmula un poco más clara, que sería un delta de x, donde x puede ser cualquier tipo de dirección. Ese delta de x sería una posición final menos una posición inicial. Y esto con una dirección definida. ¿A qué me refiero? A que si estamos en el sistema cartesiano, una opción, una dirección es el vector unitario y, otra dirección es el vector unitario j, otra dirección es el vector unitario k. Entonces, si conocemos a dónde llegó el cuerpo, si conocemos desde dónde salió ese cuerpo, si la dirección fue fija, es decir, en la horizontal, si es para la x, en la vertical, si es para la y, o si es adelante o atrás para la z, pues tendría un sentido positivo o negativo en la x, un sentido positivo o negativo en la y un sentido positivo o negativo en la k. Si estamos manejando ya otro tipo de coordenada como la coordenada de tipo geográfica, pues por obvias razones en la coordenada geográfica ya no manejaríamos el sistema cartesiano. En la coordenada geográfica estaríamos amarrados allá un ángulo de barrido. Y en las geográficas, pues tendríamos entonces los puntos cardinales tal como se aprendió en el corte anterior. Entonces, tener muy claro eso. Entonces acá, lo que es el desplazamiento, que lo vamos a simbolizar como delta de x, donde delta es cambio, y la x una posición, que ya saben cuáles posibilidades tienen, ¿no? Entonces el desplazamiento también se podría definir como un cambio en la posición de un cuerpo, un objeto o una partícula. Cambio en la posición de un cuerpo, un objeto o una partícula. Y sus unidades, esto es recordar análisis dimensional, son unidades de longitud. Kilómetro, milla, pie, yarda, furlong, pulgada, etcétera, etcétera. Gemes, dedos, bueno, cualquier tipo de unidades, aunque obviamente hoy en día se manejan mucho más precisas que las del pasado. Entonces, eso para el desplazamiento. Ahora, segunda razón de cambio. La velocidad. ¿Cómo la vamos a representar? Con una V cursiva. ¿Qué es o cómo se puede definir esta razón de cambio? Es la relación entre el desplazamiento de un cuerpo relacionado con el tiempo. Es la relación entre el desplazamiento que tiene un cuerpo respecto al tiempo. Cuando hablamos de desplazamiento, que eso es algo que ya tocamos en la parte anterior, esto es un vector, es decir, desplazamiento vectorial, y un vector sobre un escalar sigue siendo un vector. Eso sería la velocidad. Entonces la velocidad está compuesta, que la vamos a representar con una V. Bueno, aquí pues no tengo la opción de que esté en negrilla. ¿A qué sería igual? Es igual a una magnitud, no olviden que las barras es magnitud, por su vector unitario. Esta magnitud en ocasiones se le llama rapidez.
Y ahí es donde vienen confusiones. Si a mí me piden cuánto es la velocidad de un cuerpo en un movimiento rectilíneo, por ejemplo, una recta de aquí a San Gil, que sería el pueblo más cercano a nosotros, o en cualquier par de pueblos donde exista una recta, entonces eso para amarrarnos a un movimiento rectilíneo, y nos dicen es de 30 kilómetros sobre hora, pues hasta el momento solo hemos dado esto para el concepto de velocidad. Es decir, si me dicen 30 kilómetros hora, hasta ahora llegué acá. ¿Qué me faltaría? Darle dirección y sentido. Entonces, si estoy yendo del Socorro, que es donde me encuentro, hacia San Gil, la dirección geográfica sería al norte. Entonces serían 30 kilómetros por hora al norte. Y eso sí sería una velocidad. Entonces, cuando observamos en un auto, en una moto, el aparato que nos indica qué tan rápido vamos, pues en ocasiones le dan el nombre de velocímetro, pero si fuera velocímetro tendría que indicar también, o nuestra cabeza, cuando esté dando la respuesta a cuánto es nuestra velocidad, tendría que estar dando la magnitud, pero acompañándola de hacia dónde. Pero cuando miramos ese aparato, pues ese aparato solo nos suministra la magnitud. Entonces a veces pues se le da un nombre erróneo llamado velocímetro, cuando en realidad podría llamárseles tacómetro o rapidómetro. Ya nosotros le damos una dirección y sentido y pues complementaríamos, y eso sí sería una velocidad. Dimensionalmente hablando, esto ya lo hicimos, en longitud sobre tiempo, o longitud por tiempo a la menos 1, que sería exactamente lo mismo, pero linealizado. Entonces, importante, la velocidad es una razón de cambio o una relación entre el desplazamiento, que es otra razón de cambio, y el desplazamiento es el cambio que tiene de la posición cualquier partícula o cuerpo. Mientras que la velocidad es ese cambio, pero relativo al tiempo. Entonces, esto es lo que vamos nosotros a tener dentro del manejo de lo que es el movimiento uniforme rectilíneo, que Galileo lo trabajó y que más adelante posiblemente en la siguiente clase pues vamos a ver de una forma gráfica cómo fue el manejo que él hizo en su laboratorio muy rudimentario para un MUR y cómo fue el manejo para un MUA. Por ahora aquí estamos dando un poquito la parte de las fórmulas que pues nos dejó Galileo de una manera empírica, apoyados en manejos experimentales rudimentarios, pero que hoy en día no han podido ser desvirtuados. Entonces ya tenemos desplazamiento como primera razón de cambio y ahora velocidad como segunda razón de cambio. Tercera razón de cambio y última razón de cambio. La aceleración. La vamos a representar con una letra A. Obviamente es un vector, por eso es lo del trazo vector. En los libros aparece en negrilla, entonces eso representa los libros de hoy en día, ¿no? Como puede ser dentro de la bibliografía que se está manejando, la Yancoli, puede ser otra muy importante puede ser la Serway, que tal vez es la más conocida hoy en día, y la Yancoli, que es muy teórica. Bueno, esas son un par de bibliografías o libros interesantes, sobre todo el Serway. El Yancoli más para la parte teórica, el Serway más para la parte de ejercicios. La aceleración se define como razón de cambio de la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo. Y fíjense que pues para poder saber de velocidad necesitamos saber de desplazamiento. Así como para saber manejar la aceleración, pues debemos conocer de la velocidad. Bueno, entonces van tomando nota, por favor. Entonces, para el caso de la aceleración es un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es ese cambio? Sencillo. Una velocidad final menos una velocidad inicial sobre un tiempo. Ese tiempo también puede ser un delta de t, es viable, pero por lo general se maneja como t, pero puede ser un delta de t, porque en ocasiones el tiempo puede ser que no arranque en cero, puede ser que ya esté corriendo el tiempo, es decir, que la partícula inició su recorrido, pero el tiempo ya venía corriendo una fracción de segundos, de minutos, de horas antes de arrancar ese movimiento. Es viable.
Entonces, aquí tenemos lo que es el concepto de aceleración, que es una razón de cambio entre la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo. Sus unidades dimensionales, yo prefiero manejarlo así, velocidad sobre tiempo. Es decir, ¿qué tan rápido está cambiando por cada unidad de tiempo la velocidad? Sin olvidar, ojo, que esto tiene dirección y sentido, por eso el carácter que le estamos dando acá, dirección y sentido. Por ahora, pues el manejo que vamos a tener en intro es lineal. Y si es cartesiano, o en I, o en J, o en K. Ya cuando lleguen a tiro parabólico va a estar simultáneamente en IJ, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos obviamente a llegar solamente hasta manejo unidimensional, pero entendiendo cada uno de ellos, cómo me muevo en la vertical y cómo me muevo en la horizontal, vertical y horizontal, pues obviamente va a ser sencillo entender lo que es el tiro parabólico cuando estén en segundo semestre. Entonces, esto para la aceleración. Entonces, la aceleración no es solamente dar un dato, una magnitud, también hay que acompañarla de una dirección y sentido. Entonces, si un cuerpo va por esa recta entre dos municipios, dos pueblos, dos ciudades, y estamos mirando el tacómetro, si el tacómetro no está variando, pues simple, la velocidad es constante. Es decir, si siempre el tacómetro logramos mantenerlo a 70 kilómetros por hora, pues sencillo, no hay aceleración. La aceleración es cuando hay un cambio en la velocidad. Si la velocidad final es igual a la inicial, pues esto se anula. Y 0 sobre tiempo, 0 vector sobre tiempo, pues es 0. Entonces, 0 vector, aceleración, es decir, que no hay aceleración, sería un movimiento uniforme rectilíneo o un sistema de tipo inercial. No olvidar que pues inercia tiene que ver con que no hay aceleración. Entonces, eso en cuanto al concepto de aceleración. Por obligación tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, pues no se puede hablar de aceleración. Entonces, si voy entre dos puntos y es una línea recta ellos dos y hay un cambio en la velocidad, entonces ese cambio pues nos estaría indicando hasta dónde es la tasa de aceleración. Bueno, eso en cuanto a las tres razones que describen el movimiento. Desplazamiento, que es un cambio en la posición. Trayectoria, que vamos a manejar solo de tipo rectilínea. Velocidad, que es un cambio que tiene en la posición del cuerpo, pero relacionándolo con el tiempo, importante eso. Sin olvidar que son de carácter vectorial. Y la aceleración, un cambio en la velocidad también respecto al tiempo. No confundir velocidad con aceleración. Importante eso, no confundirlas, dado que la aceleración depende de la velocidad, pero la velocidad depende del desplazamiento, no de la aceleración, como para asumir que son lo mismo. Es imposible el pensar en que haya un equívoco de aquí en adelante con respecto a qué es aceleración y qué es velocidad. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a hablar, ya para terminar, de dos tipos de velocidad, que también pues, se pueden hablar desde el punto de vista de tipos de aceleración, como lo son la instantánea y la de tipo promedio. Entonces vamos a tener en cuenta algo muy importante, y es que la velocidad se puede entonces clasificar en dos. Y esa velocidad pues tiene que ver con la magnitud de la misma, que es la rapidez. Y lo mismo ocurre con la aceleración. Hay dos tipos de aceleración también, que es la instantánea y la promedio. Entonces, si hablamos de por ahora de magnitud de la velocidad, tipos de magnitudes de la velocidad. Importante esto. No olviden que las barras es magnitud, módulo o norma. Aquí pues de aquí en adelante lo voy a llamar de magnitud. Tipos de magnitud de velocidad. Entonces la primera, velocidad instantánea, también llamada rapidez instantánea. Entonces, para el caso de velocidad instantánea o rapidez instantánea, pues sencillo, es lo que nos suministra un aparato.
Si nosotros estamos en un auto moviéndonos sobre una línea recta, cada vez que miramos el tacómetro, cada vez que le damos una observación a ese aparato que tiene entonces el torpedo del carro, ¿no? ¿Cierto? Ahí estamos mirando la consola del carro y lo miramos, bien sea de tipo manecillo o de tipo digital, cada vez que miramos y nos dice 72 kilómetros hora, pues eso es un dato instantáneo, ¿entendido? Si nosotros miramos, por ejemplo, sensores de movimiento, hay sensores que vienen adaptados a darnos datos como metros sobre segundo. Entonces, si miramos un sensor de movimiento de un auto o de un cuerpo que se está moviendo, por ejemplo, un animal que está corriendo, nosotros logramos colocarle ese sensor, como ocurre con los policías de tránsito, y el aparato nos indica que son 43 metros sobre segundo. Cada vez que nosotros vemos un dato en ese sensor, eso es un dato instantáneo. Otro detalle más también podría ser, para salirnos un poquito del manejo tecnológico, porque esos dos aparatos que acabo de nombrar son de tipo tecnológico. Sería cuando nos lo da un problema. Entonces, si el problema dice la rapidez o la norma de la velocidad del cuerpo es 25 millas sobre hora, bueno, entonces se asume, si nos está diciendo el problema que es algo instantáneo, se asume como algo instantáneo. Entonces estoy mostrándoles o indicándoles cuándo puede ser un dato medido a partir de un aparato y que es algo instantáneo, o cuando un problema no lo suministra. Entonces para este caso podría ser un aparato que puede ser un tacómetro o un sensor. O la otra opción, información suministrada. Puede ser información que suministra un problema, o la otra opción, que nos lo esté suministrando, por ejemplo, un medio como el Waze, que es una buena manera también de mostrar qué tan rápido se está moviendo un cuerpo siendo observado desde satélite, ¿no? Porque es un manejo de tipo satelital, que es importante, y pues hoy en día en nuestros viajes espaciales que se hace una herramienta vital, como tal. Eso para la de tipo instantáneo. La otra es la magnitud de la velocidad o la norma promedio, que también la podemos llamar rapidez promedio. Es decir, por ahora no me meto con dirección y sentido, que la dirección y sentido pues es una parte de lo que es un vector. Por ahora me meto es con lo cuantitativo, con las cantidades, que es lo que podemos manejar mediante formulación. Entonces, velocidad promedio, rapidez promedio, ¿cómo nosotros la podemos obtener? Pues de ahí es donde viene la formulación. Entonces, para el caso de la rapidez promedio, por ser un escalar, es una distancia total recorrida sobre el tiempo. Distancia total recorrida sobre el tiempo. Entonces, si de aquí a San Gil son 20 kilómetros, ¿cierto? La distancia entre dos lugares, 20 kilómetros, y de aquí a allá estoy gastando 20 minutos, entonces podríamos tener ya una rapidez promedio. Entonces 20 kilómetros sobre 20 minutos, ¿qué nos estaría indicando? Nos estaría indicando esto, que cada vez que pasa un minuto, él recorre un kilómetro, o recorre un kilómetro por minuto. Y al fin y al cabo, pues la razón de cambio yo la puedo ver de las dos formas, porque se puede convertir hasta en un factor de conversión, como lo hicimos en el tema pasado, ¿no? Entonces, un kilómetro cada vez que pasa un minuto. Obviamente, esto sería algo promedio, porque de aquí a San Gil, o entre esos dos puntos A y B, donde hay 20 kilómetros y hasta 20 minutos, pues en ocasiones puede tener una tasa mayor o una tasa menor, pero esto que estamos dando sería un promedio, ojo con eso. Es decir, puede ser que yo me haya desplazado a otra tasa, es decir, en una recta alcanzar una magnitud de velocidad superior a cuando estoy tomando una curva, pero la distancia que hay entre estas dos poblaciones es 20 kilómetros, y si llevo un cronómetro y gasté 20 minutos exactos, esto sería el promedio de mi rapidez, o el promedio de mi magnitud de la velocidad. Ya otra cosa sería agregarle norte. Entonces, si yo quiero cuánto es la velocidad promedio, fíjense, ya no estoy manejando las barras. Velocidad promedio, pues colocaría 1 kilómetro
por minuto, pero hay que agregarle dirección y sentido. Al norte, no, que no quiero manejarlo geográfico, entonces puedo manejarlo en J, que bueno, pues en cartesiana sabemos muy bien, norte-sur están sobre la vertical y el norte está hacia lo positivo de la Y, sería en J. O no, quiero trabajar en polares, 90 grados, recuerden que 90 grados es lo mismo que norte geográfico, entonces cualquiera de las tres opciones es viable, acompañando a quién, a este pedacito de la información que es la magnitud de la velocidad, también llamado rapidez, ¿entendido? Eso para que lo tengamos muy claro respecto a lo que viene, pues obviamente más adelante. Entonces, si un ejercicio sencillo para que tomen nota entonces, muchachos. ¿Cuál es la rapidez promedio de un leopardo? Para que tomen nota y ustedes lo pueden trabajar ahí en casa, ¿no? ¿Cuál es la rapidez promedio? No olviden que rapidez promedio es lo mismo que norma de la velocidad promedio. Entonces, ¿cuál es la rapidez promedio de un leopardo? Para que vayan tomando nota ahí. Que corre 100 metros en 4 segundos. Entonces, distancia total recorrida, 100 metros. Tiempo, 4 segundos. Entonces, sencillo. ¿Qué es rapidez promedio? Es la relación entre la distancia total recorrida y el tiempo. Entonces, serían 100 metros sobre 4 segundos. Mitad, mitad. Esto sería 52. Mitad, mitad. Esto serían 25. Eso es una razón de cambio. Y eso se puede datar, como les decía, ¿no? La distancia que él recorrió entre dos puntos de referencia y con un cronómetro, vea, gastó tanto, solo 4 segundos. ¿Qué me está diciendo? Que este tipo de animal salvaje, que es el leopardo, en un segundo recorre 25 metros, es decir, es como dar 25 pasos si fuéramos nosotros. Obviamente, pues es mucho más rápido este animal salvaje que nosotros. Tendríamos entonces pocas posibilidades de escapar de él en el caso de que estuviéramos en una persecución leopardo-persona, ¿no? Como tal, dado su tasa promedio de velocidad, pues basada en un solo dato, ¿no? Como este. Obviamente habría que tomar muchísimos datos para poder generar un promedio mucho más asertivo, mucho más preciso respecto a la velocidad que puede tener este tipo de animales, ¿no? Como tal. Otro ejercicio podría ser, para que tomen nota, por favor. Ustedes ahí mismo en su cuadernito van tomando nota. Recuerden que esto es como una clase normalita. Entonces, si un automóvil se mueve con una rapidez promedio, ojo, si un automóvil se mueve con una rapidez promedio de 60 kilómetros sobre hora, en ocasiones la rapidez promedio, o mejor, el término promedio se puede representar con una traza en la parte superior. Es decir, esto también representa rapidez promedio. Dependerá de los libros, para que lo tengan en cuenta. Entonces, si un automóvil se mueve a una rapidez promedio de 60 kilómetros por hora durante una hora, es decir, logró, a pesar de que hay curvas en ese desplazamiento entre dos lugares o en esa trayectoria, él logró siempre mantener en su tacómetro 60 kilómetros sobre hora como promedio. O la otra opción, ¿cierto? Que logró moverse, pero al hacer el promedio de todos los datos, tomó muchos datos de rapidez. ¿Cuántos? Miles. Los sumó, los dividió entre el número de datos y le dio este promedio. Es también viable, ¿no? Si voy de aquí entre dos puntos y cada vez que pasan 5 segundos tomo el dato de rapidez y gasté, no sé, 2 minutos, entonces serían alrededor de 24 datos. Entonces, 24 datos de rapidez sumados y divididos entre 24 nos daría la rapidez promedio. Entonces, serían datos pues muy cercanos a la realidad para un promedio, ¿no? Dado que los tome cada 5 segundos. Entonces, este auto recorre en una hora o mantiene en una hora una rapidez constante o promedio de 60 kilómetros sobre hora. Nos piden que viajará una distancia de 60 o mejor. Si un automóvil se mueve con una rapidez promedio de 60 kilómetros durante una hora, viajará una distancia de 60 kilómetros.
Entonces vienen dos preguntas. Entonces nos dicen que viajará, o sea, la distancia total recorrida, 60 kilómetros. Entonces, bueno, déjenme leer el ejercicio completo con sus preguntas. Si un automóvil se mueve con una rapidez promedio de 60 kilómetros sobre hora durante una hora, viajará una distancia de 60 kilómetros. Eso es cierto, ¿no? Entonces, en una hora recorre 60 kilómetros. Entonces, la primera pregunta. O sea, ya nos dieron todo. La razón de cambio y la desmenuzamos. ¿Cuál es la distancia que viaja a esta razón en 4 horas? Entonces, en 4 horas, ¿cuánto es la distancia total recorrida por ese auto? Y la segunda pregunta es, ¿sería posible que el mismo automóvil alcanzara una rapidez promedio de 60 kilómetros sobre hora y nunca excediera de 60 kilómetros sobre hora en la velocidad y nunca excediera, ojo, de 60 kilómetros sobre hora en esa velocidad medida respondamos primero la inicial. No hay que hacer muchas cuentas porque la misma razón de cambio nos dice que 60 kilómetros en una hora. Entonces, en una hora recorre 60 kilómetros. ¿En 4 cuántas? Es una simple regla de 3. Si en una hora son 60 kilómetros, entonces en el doble de hora serían 120. En el triple de hora serían 180. En el cuádruple de hora serían 240. Es decir, que la distancia total recorrida serían 240 kilómetros, manteniendo esa rapidez promedio, ¿cierto? O esa razón de cambio, que es 60 kilómetros cada hora. Entonces, en 4 horas ya estaría recorriendo 240 kilómetros. ¿Qué nos dice la parte B? Que si es posible que si la rapidez promedio de 60 kilómetros por hora se mantuviera si nunca se excede de 60 kilómetros por hora de velocidad media. Entonces, importante esto. Si yo nunca excedo esos 60 kilómetros sobre hora, es decir, mi límite siempre fue 60 kilómetros hora, significa que tampoco pude reducirla. Si yo arranco entre esos dos lugares, arranco es con una velocidad de cero. Es decir, ustedes arrancan desde una posición a otra y ustedes arrancan de cero. Y cuando llegan a la otra posición, pues disminuyen su velocidad, su rapidez y vuelve a cero. Entonces es muy difícil pensar en que yo pueda mantener esta rapidez promedio de 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Sin exceder esos 60 kilómetros hora. Si yo llevo un aumento gradual, arranque 0 kilómetros por hora y voy apretando el acelerador, en algún momento va a marcar 60 kilómetros por hora y yo lo puedo mantener ahí. Será un movimiento uniforme rectilíneo manteniéndolo a 60 kilómetros por hora. Pero ¿cuál es el detalle? Si empiezo a frenar para donde yo voy a llegar a detenerme, pues esa velocidad o esa norma de la velocidad, esa magnitud de la velocidad va a ir disminuyendo. Si yo sumo datos, es decir, 60 kilómetros sobre hora más 0 kilómetros sobre hora, que sería el punto de partida, los sumo y los divido en 2 porque son dos datos de rapidez, pues ya me daría 30. Es decir, que cualquier otro valor por debajo de 60 kilómetros por hora me afecta el promedio. Entonces, la única opción de mantener esto, los 60 kilómetros por hora promedio, pero sin nunca exceder los 60 kilómetros por hora, es que la historia haya comenzado ya cuando el cuerpo va impulsado. ¿A cuánto? A 60 kilómetros por hora. Es decir, el punto de partida, ya el cuerpo pasó por ese punto de partida a 60 kilómetros por hora y mantuvo esa velocidad hasta el punto de llegada a 60 kilómetros por hora. Entonces, si siempre son 60 kilómetros hora,
y son solo dos datos, pues 60 más 60, 120, sobre 2, 60, y así sucesivamente. Es decir, si logro mantener siempre el 60 kilómetros por hora, pues mi promedio siempre va a ser 60 kilómetros por hora, pero si arranco de cero, difícilmente sin exceder voy a lograr un promedio de 60. Necesito exceder para lograr mantener ese promedio de 60 kilómetros sobre hora. Me explico de forma gráfica como para culminar esta parte del ejercicio. Esta es la trayectoria. Estos son punto A y punto B. Entre A y B hay 60 kilómetros y el tiempo entre ellas dos, 1 hora. Eso fue lo que nos dio el ejercicio, ¿cierto? Si aquí él arrancó el reposo, se asume que es 0. Si acá él se detuvo, pues se asume que es 0. Y si aquí en un punto medio tomé el dato de velocidad, leyendo el tacómetro y me dijo que son 60 kilómetros hora, son 3 datos, acá y acá y acá. Entonces, si quiero hallar la rapidez promedio entre ellos 3, sería 0 más 60 más 0, dado en kilómetros sobre hora, dividido entre ¿cuánto? 3 datos. Y esto nos daría ¿cuánto? 20 kilómetros sobre hora. Es decir, un caso real podría ser este. Arranco el reposo. En un punto intermedio a los 30 kilómetros tomo el dato de su rapidez, 60 kilómetros por hora. Llego al reposo. O sea, promedio de ellas 20, pero me piden que lo mantenga la rapidez promedio, ¿cuánto? De 60. La única manera sería que en este punto intermedio, cuando tomé la rapidez en el auto en que yo voy o en el móvil en que me desplazo, el tacómetro marque 180. Entonces, punto de partida, arrancó el reposo. Punto intermedio, 180. Llegué al final, al reposo. 0 más 180 más 3, eso nos daría 60. O sea, sería una opción para lograr esa rapidez promedio, pero fíjense lo que tocó para compensar el arranque y la llegada. Pero, si él ya viene impulsado y acá en este punto marcó 60 kilómetros sobre hora, acá en este punto mantiene esos 60 y acá pasó derecho, pero le tomaron el dato, 60 kilómetros sobre hora, $60 más 60 más 60, 180 sobre 3, 60. Es decir, si logro mantener siempre la velocidad a 60, mi promedio va a ser 60. Pero si estoy disminuyéndola, mi promedio se cae. Si la aumento, puedo compensar, pero el problema me decía sin exceder los 60. Entonces, la única manera posible sería manteniendo siempre esos 60. Si no, es imposible lograr un promedio de 60 kilómetros sobre hora. Bueno, vamos a dejar por ahí. Nos falta hablar un poquito de aceleración y con eso empezar pues obviamente ya a interactuar con algún tipo de manejo gráfico. Entonces por ahí, dejamos por hoy muchachos. Continuamos en este manejo de tipo virtual. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta pues obviamente los soportes que les voy a enviar basados pues obviamente en la parte del conocimiento, ¿no? Cognitiva. Entonces, vean este video las veces que sean necesarias y bueno, seguimos en contacto muchachos.